No, Lucas. Terminamos de ver... Vimos sí. el experimento... ¿Qué experimento vimos? Vimos un experimento, si me lo recuerdo. No me acuerdo cuál. Déjame buscar. De conformidad era, ¿sí? Conformidad... La mayoría. Es verdad. El de las personas que eran 5 personas, 4 Sí. eran parte del experimento y uno era en el que se iba a experimentar. Y cuando le preguntaban cuál era el palito más largo, o el palito que más se asimilaba con el que se mostraba una parte, como si fuese una especie de ejemplo, y tenía que elegir uno similar, la persona que estaba siendo experimentada solía coincidir con el resto del grupo, pero sin embargo hay algunas variables que pueden llegar a hacer que esto afecte la decisión de esta persona. Exactamente, ¿sí? Bueno, de eso había conformidad, ¿se acuerdan? Informacional, conformidad normativa. Bueno, no mucho más que eso. Como bien decía Octavio, el experimento lo hizo Ash, Solomon Ash. Bueno, esa se pronuncia así, más o menos. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? Los vamos a separar en grupos. ¿Usaron, no, la función esta, supongo, en otras clases? Bueno, y si no la usamos ahora. Sí. Creo que sí. Y bueno, la idea es, le doy un breve texto a cada grupo, que es un estudio muy breve, ¿sí? Bueno, después lo ponemos en común, y la idea, la intención es que, bueno, veamos cuál es la hipótesis que hay detrás del estudio, ¿sí? Así que, muy rápidamente, los separo en grupo, según el azar de Zoom. ¿Sí? Ahora entro en cada grupo y le doy a cada uno el texto, así que vamos a eso. Victoria, Manuela, Mercedes, Nicolás y Ramiro. Sí. Así que bueno, tienen el número ganador. Yo empiezo a hablar si quieren, ¿va? El experimento de lo que nosotros habíamos visto era que un grupo de personas tenían la actividad de elegir 5 palabras, y las 5 palabras que eligieron estaban relacionadas a la vejez, como por ejemplo Florida, que vean que había dicho que los viejos iban a retirarse ahí, arrugas, canas, no me las acuerdo todas. Sí. Pero todas se relacionaban con el tema de vejez, y que en la parte más importante del experimento era que tenían que ir de un punto A a B en un pasillo corto, y cuando iban caminando se notó que caminaban más lento que otros grupos. O sea, el grupo que había elegido las palabras relacionadas a la vejez caminaban más lento que cualquier otro grupo. Exactamente, sí. Bianca, estás levantando. Claro. Sí. No, sí, que lo de Florida, no es que todos los viejos van a Florida, pero sino que cuando terminan de trabajar, mucha gente decide, después que se jubilan, irse a vivir a Florida, porque es muy lindo, y se dice que es la ciudad de los ancianos. Pero respecto a la hipótesis que logramos, que bien le dijo Ramiro, que la gente bueno, los que tuvieron que hablar con estas 5 palabras relacionadas a la vejez, que eran Calvo, bueno, Florida y no me acuerdo cuáles otras más, fueron en la dirección que tenían que ir, fueron mucho más lentos que los demás. Entonces lo relacionamos con que capaz pensar en la vejez te hace caminar más lento. Es medio raro, pero nos pareció eso. No, interesante. Así que bueno, muy bien. ¿Alguien tiene que añadir algo más del grupo? Si no, pasamos al que sigue. Bueno, pasamos al que sigue, ya que el tiempo nos apura. ¿Quiénes son el número 2? Muy bien, chicos, lo que dijeron. Después hacemos una apuesta entre todos. Número 2. Bueno, el que quiera, arranqué. Tobías, Octavio, levantaron la mano, no sé quién. Creo que Carolina también, no estoy seguro. Octavio, bueno, claro que ustedes. Bueno, señor Mata, si me permite, voy a ser muy breve. Bueno, gracias. Nosotros tuvimos 2 conclusiones. Sí. La segunda se la voy a hacer a mi compañero Mata. La primera es que la correlación, la hipótesis que se podía llegar a plantear para que se realice el experimento. Primero el experimento era hacer que estudiantes den vueltas
durante 5 minutos a una habitación y como resultado esta gente podía asimilarse más a asimilarse más a palabras que tenían que ver con la vejez, como por ejemplo, creo si mal no recuerdo, una palabra era, bueno, la misma vejez, el concepto de vejez. Nosotros planteamos aquí la hipótesis de que podría llegar a ser que cuanto más se asimile la actitud física de una persona con gente de edad avanzada, la posibilidad de relacionar conceptos o términos que serían parte o pertenecen a este grupo de personas, a este grupo de edad, sería muchísimo más fácil. Pero esa es nuestra hipótesis del experimento. Y nuestra hipótesis un poco más compleja, se la voy a permitir que la diga Tobias. No. Lucas, para mí nos diste un experimento sin sentido y como vos sos la autoridad tenemos que creer que es un experimento real. ¿Y qué es tu experimento? Buen punto. Me sirve como para tener un as bajo la manga, ya que estábamos hablando del tema. Si no me acuerdo o no va para donde yo quiero, bueno, no, era eso. Bueno, por lo que presentan, muy bien. No sé si alguien más quería añadir algo. Bueno, entonces básicamente, si yo no los conociera los experimentos, diría que son básicamente lo opuesto. En el primer experimento se leía una lista de palabras, se le daba la opción a la gente de que forme oraciones con una lista de palabras. Bueno, los que formaban con la vejez, por ejemplo, después caminaban más lento. Acá es al revés. Se les decían caminen a tal velocidad, a tantos pasos por segundo. Luego se le da una lista de palabras y armen las oraciones que quieran, ¿sí? Y parecería ser que los que caminaban más lentos, luego, ¿sí? Armaban oraciones relacionadas con la vejez. Bueno, falta ahora el tercer grupo, ¿sí? Así que, por favor, los del tercer grupo. Sí, Francisco, estás levantando la mano. Sí, no sé si alguno más quiere empezar o empiezo yo. Mil, no sé si te habías entendido vos justo. No, quería decir que era nuestro grupo. Ah, ok. Bien. Bueno, en este básicamente, en vez de pedirte que formes oraciones o cosas así, primero te leen una lista de palabras y después te dan palabras que no están completas, que le falta, por ejemplo, alguna letra. Esto te da el ejemplo de ja, y ahí falta una letra y dice on. Lo interesante de esto es que según las palabras que te leían en esa lista, se veía que los resultados al momento de completar esos fragmentos de palabras eran distintos. Te da el ejemplo de que si en la lista de palabras leían, por ejemplo, comer, en esa de jaón, completan jamón. En cambio, si les leen la palabra lavar, completan jabón. Entonces ahí se ve como cierta tendencia a completar las palabras de distinta manera, teniendo en cuenta la categoría de las palabras que te habían leído previamente. Exactamente, ¿sí? ¿Alguien quiere añadir algo más del grupo? No, es eso. No, nada lo más, dijo Lucas. todo Bueno, perfecto, Francisco. está perfecto entonces. Bueno, ¿ven algo en común los tres experimentos? La relación de palabras con conceptos. ¿No es eso, Lucas? ¿Cómo sería esta relación, especificándola un poquito más? Que algún concepto, por ejemplo el de vejez, lo asociamos con palabras o lugares. No va por ahí. Exactamente. Si lo tuviéramos que redactar de manera condicional, porque saben que las hipótesis siempre se redactan así, ¿no? En general, uno dice, si pasa tal cosa, entonces tal otra. ¿Sí? Con lo cual podríamos decir, acá la idea que ocurre primero tiene efectos sobre la visión, ¿sí? De lo que ocurre después. Pareciera ser que la primera idea nos predispone, ¿no? Para usar una palabra de la vida cotidiana. Estamos predispuestos a, ¿sí? En función de lo que pasó primero. ¿Se ajusta más o menos a todo lo que pasó, eso que digo o no? Sí, totalmente. Si digo, bueno, me copié los autores, igual hice trampa, pero bueno. Pareciera ser, y es un concepto, ¿sí?
que está, por ahí se usa mucho actualmente, no sé si lo escucharon, de priming, ¿sí? No sé si escucharon esa palabra, yo muchos youtubers los escuché, profesionales, ¿no? Que usan la idea de priming, que básicamente se traduce como efecto de primacía o efecto de lo primero, ¿sí? Pero acá llamémoslo aquello que nos predispone, ¿no? Pero bueno, la primera idea nos predispone a ver de determinada manera, ¿sí? Lo que viene después, ¿sí? Por eso en el ejemplo de las palabras, por ejemplo, en el último que contaba Francisco, bueno, si primero tengo la idea de comer, cuando tenga que contestar la palabra, o sea, si primero me leyeron toda una lista de palabras relacionado con el tema comer, cuando tenga que completar la letra voy a elegir jamón, ¿sí? Si me hablaron todo con términos de la limpieza, ¿sí? Del ámbito del tema de la limpieza, lavar y demás, cuando tenga que completar la palabra voy a elegir jabón, ¿sí? Bueno, eso lo hacen con mucha gente, generalmente con estudiantes, así que podría ser que tranquilamente lo puedo hacer con ustedes, pero bueno, no nos da el tiempo. Pero en todo caso, pasa así, lo vuelven a replicar y demás, y bueno, son consistentes, los resultados se vuelven a repetir, ¿sí? Bien. Con lo cual después se preguntaron, bueno, ¿pasará esto solamente con las palabras o pasa con las acciones? A ver, si yo le leo una lista de palabras, y bueno, vino después el experimento número 2, en donde se le leía la lista de palabras, bueno, no, perdón, el experimento número 1, en donde se le leía la lista de palabras y luego se medía cómo caminaban, ¿no? ¿A qué velocidad? Justo nos quedó el tema de vejez, pero bueno, puede ser con otro tema, ¿sí? Con lo cual, bueno, se cumplía la predicción. Pareciera ser, los que estuvieron pensando en la cuestión de la vejez, se ajustan a ese estereotipo, ¿no? De caminar lento. Y también pasa lo contrario, si arrancamos, ¿sí? Del comportamiento físico, pareciera ser que están predispuestos a ver tal o cual cosa. Francisco, tenés la mano alzada, no sé si quedó de antes o querías decir algo ahora. Bueno, creo que quedó desde antes. Así que bueno, más o menos, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué les pareció? ¿Les parece medio rebuscado todo esto? ¿Puede pasar? ¿Alguna vez lo notaron en alguna publicidad, en la tele, en algo, en la vida cotidiana? Sabes que no, Lucas, pero al menos me hace bastante sentido el hecho de que, no lo sé, que algo que veamos antes o que percibamos antes, después lo tendamos a relacionar en el futuro con otras cosas. Francisco, estás levantando la mano. Ahora sí. Sí, yo lo que noté, que no es Sí. exactamente esto, es que, por ejemplo, a veces hay ciertas cosas que no te das cuenta, que no notas, pero una vez que te las señalan o que te las mencionan, es como que te empezás a prestar más atención o lo empezás a notar más en tu ambiente, que de cierta forma se llega a relacionar con esto. Exactamente, es el ejemplo que iba a dar. ¿Te acordás de alguna situación concreta que nos quieras compartir o si no buscamos entre todos? No, me acuerdo de una película, no me acuerdo ni el nombre, pero que tenía ciertas pistas por toda la película y vos no te das cuenta, los actores no se dan cuenta, y al final te decían que había como, no me acuerdo si era un cierto número o un cierto signo, Sí. y cuando veías la película de vuelta, es verdad, estaba el signo en todas partes, pero como nunca lo señalaron ni nada, no le prestabas atención a lo que estaba ahí. Exactamente, sí, sí. Octavio, estás levantando la mano. Yo tengo la reflexión de eso, por ejemplo, de nuestro experimento, que cuando hay un estímulo y vos empezás a relacionar lo que representa ese estímulo con acciones, yo lo puedo relacionar, o se me viene a la cabeza ahora cuando, por ejemplo, una persona ve una película de acción, ¿no? Una película de pelea. Cuando, por ejemplo, salís del cine de ver, no sé, Rápidos y Furiosos, te subís al auto y querés manejar como Toretto a 300 km por hora por el medio del Libertador, cruzando por arriba de la barrera de la barrera de cruz. Entonces, vos cuando hay un estímulo externo, de alguna forma estimula, valga la redundancia, a que vos quieras realizar o intentes asimilar tus acciones con lo que representa ese estímulo. Entonces, en este caso sería, si vos ves Rápidos y Furiosos, estás muy
te podrías encaminar bastante o tenés grandes posibilidades de que tu cabeza asimile todo eso a manejar rápido, por ejemplo. O cuando ves Rocky Balboa, tenés ganas de salir del cine y empezar a boxear al ladrón que hipotéticamente viene y te quiere robar. Entonces, esa es la reflexión que puedo llegar con los experimentos que vimos, ¿no? Por ejemplo, el de la Florida o el mismo el nuestro. Exactamente, ¿sí? Con respecto a lo que decía Francisco, primero que nada, digo, bueno, sí, a mí me pasaba, antes de estudiar todo esto, no sé si a ustedes les pasó, que conocen de golpe un vecino, se hacen amigos, por lo que sea, y de golpe lo ven en todos lados. Siempre fuimos vecinos, me pasaba que nunca lo veía, y de golpe, lo empiezo a ver en todos lados. Bueno, me diría mi madre o mi padre, bueno, no, es que en realidad uno ve pero no mira. ¿Vieron esas frases célebres de la vida cotidiana que tienen mucho de cierto? Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Pareciera ser que una vez que conocemos determinada cosa estamos más predispuestos a verlo. En este caso, una persona. Mi vecino, que no lo veía, después lo empecé a ver en todos lados. Capaz que me pasó a mí solo, capaz que le pasó a ustedes, no sé. Pero bueno, espero que también les haya pasado. Pero también nos pasa con un actor en una película, con un tema cualquiera, ¿sí? En general creo que suele pasar. Por dar un ejemplo, hay muchos más. Y con respecto a lo que decía Octavio, sí, también. Y algo interesante es la idea de coherencia. Y más o menos lo que marcabas, Octavio, era, bueno, uno tiende a ser coherente o consistente con eso que vio. Si vio determinada escena de violencia, pareciera que después sale y ve toda la realidad en términos de violencia. Si ve lo mismo, si ve uno una película romántica, pareciera ver que después todos se quieren, ¿no? Sale a la calle. Bueno, obviamente no es todo tan extremo, pero sí estamos un poquito orientados o predispuestos, ¿sí? A ver las cuestiones de determinada manera. Recuerden que un poco todas estas investigaciones arrancaban, ¿se acuerdan? Con la pregunta sobre el nazismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que, bueno, yo les digo, Goebbels y demás usaban la publicidad? ¿Qué pasaría si yo les paso todo el tiempo, ¿sí? Hago propaganda de esta es la manera correcta de vivir, nosotros somos los elegidos, somos los elegidos, somos los superiores? ¿Será que el mundo empezará a ver, o la sociedad que recibe ese mensaje empezará a ver observaciones en la realidad que apoyen esa idea? ¿Será que hay un sesgo de confirmación? Yo los dejo como pregunta, no sé si alguien lo quiere contestar. Bienvenido sea. Y también influye cuánto le decís a esa persona o a esa sociedad el mensaje que querés transmitir, porque si, por ejemplo, salís a la calle a comprar algo y hay un loco que empieza a gritar, somos los elegidos, no le prestás atención. Seguís, pensás, bueno, tiene ciertas condiciones mentales que no son las normales, que están un poco alteradas. Pero si vos escuchás por la radio, por la televisión, por, no sé, en las redes sociales, por la calle, encontrás esos, ¿cómo se llaman? No son, tipo, no sé si billboards se llama, pero en los carteles, por la calle, Sí. donde, por ejemplo, están haciendo construcciones, están esos carteles grandes con decir somos los elegidos. Si hay estímulos por varios lados, de alguna forma te terminás convenciendo. Bueno, entonces dije la repetición y le añadimos ahora lo que trae Octavio. Bueno, no tiene que ser muy obvia la cuestión, ¿no? No tiene que ser muy... A nadie le gusta creer, ¿sí? Estoy haciendo lo que me dicen. En todo caso, tiene que ser un poco solapado, ¿no? No sé si más o menos va por ahí. Y obviamente no somos robots sociales, no es que si alguien viene y nos dice, lo hacemos tal cual. Si no, yo iría al dueño de un banco, le aplico las técnicas que las conozco y le digo, transferime tantos millones de dólares y listo. Pero no, en general funciona de a poco, ¿sí? En contextos de incertidumbre, pero sí, si es solapadamente, puede pasar, ¿no? Hoy por hoy, en la actualidad, uno ve los medios de comunicación, y no es que tengo fijación con los medios y le quiero dar siempre a ellos, pero sí son los que nos transmiten mensajes, sean los medios de comunicación oficiales, sean las redes sociales, sean incluso redes de los amigos, ¿sí? Además, en todo caso, un mensaje que persiste, ¿sí? Persiste, y actúa de manera solapada, tendemos a, o nos predispone a ver de determinada manera las cosas. Se nos está por cortar y continuamos la próxima, ¿sí?
Pero en todo caso, si encuentran algún ejemplo más, lo hablamos la próxima, ¿sí? Bueno. Perfecto, Lucas. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos Bueno, vemos. Lucas, Muy bien. gracias.